el BEL de alguna de las pólizas. No, ya no, profesor. Vamos a dar otros 5 minutitos. Adelantando, ¿no? Necesitaríamos obtener los días totales y los días no transcurridos. La resta de las fechas de inicio y fin de vigencia. Y la fecha de evaluación la puse con toda la intención para que todas las pólizas estuvieran en vigor. Por lo tanto, no necesito, al menos en este ejercicio, ponerle algún control o alguna condición más bien en el cálculo de los días no transcurridos. Entonces, al menos en esta cartera, en estas 5 pólizas, no necesitamos agregarle que si la fecha de evaluación es menor que el inicio de vigencia, entonces ponle 1 o 0, lo que aplique, o si la fecha de fin de vigencia es menor a la fecha de evaluación, también que le ponga 0, ¿no? O sea, en este ejercicio específicamente no necesitamos poner esas condiciones en nuestra fórmula. Los días no transcurridos van a ser la fecha de fin de vigencia menos nuestra fecha de evaluación. Yo ya sé de todas las veces que lo hemos estado haciendo en clase que al restar 2 fechas en los días totales siempre le tengo que sumar un 1, pero tal vez para los días transcurridos y no transcurridos siempre se me olvida y no sé si le tengo que sumar un 1 o no. Ese es como dependiendo, ¿no? Para los días no transcurridos digo, bueno, si pongo una fecha que el fin de vigencia sea después, un día después de la fecha de evaluación, es decir, la fecha de evaluación más 1 para que me dé un día después, en mis días, si le doy enter, en mis días no transcurridos me debería de dar un 1, ¿no? Y entonces justo me da el 1 del día que me hace falta por cubrir el riesgo, por dar el servicio. Entonces, ya vi que no le tengo que sumar nada adicional a esta resta. Le doy control Z para que me regrese a la fecha original y recorro mi fórmula. Dejé fija la fecha de evaluación para que esa no se mueva y estos serían mis días transcurridos. Y entonces ya hicimos lo más complicado. Profesora, a mí ya me dio una cantidad, pero no sé si esté bien. A ver, Me dímela. dio 94,134,20. Vale. Con eso. 94,134,20. Vamos a ver, ¿no? Días totales, el factor de no devengamiento son días no transcurridos entre los días totales para obtener la parte que todavía no se devenga. Y esto, digo, la lógica te dice que debes de utilizar la parte no devengada para saber cuánta reserva necesitas para el riesgo que de tu fecha de evaluación necesitas todavía por cubrir hasta que se acabe la vigencia de la póliza, ¿no? Para la reserva de riesgos en curso, es decir, para los riesgos que están en curso, únicamente ese pedacito, ¿cuánto necesitas?
El BEL de riesgo, entonces, lo tenemos por acá arriba. El BEL de riesgo, la prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad. La prima de tarifa la tenemos aquí. Cuando la multiplicamos por el factor de no devengamiento, tenemos la prima no devengada. Y multiplicada por el factor de siniestralidad, tenemos nuestro BEL de riesgo. El BEL de gasto, hacemos lo mismo, multiplicamos la prima de tarifa por el factor de no devengamiento y eso lo multiplicamos por el porcentaje de gastos de administración o el alfa, que viene siendo esta parte. Y entonces, al final, ya tenemos, por eso les decía que lo más complicado ya estaba cuando obtenemos los días transcurridos y no transcurridos. El BEL no es más que la suma del BEL de riesgo y BEL de gasto. BEL de riesgo, BEL de gasto más BEL de riesgo. Y entonces la suma de estos datos nos da 19, casi algo no llegamos al resultado que nos diste. Es que no lo multipliqué por el factor, se me olvidó. Ah, Pero sí, ahí ya me está salió. el problema, ¿no? Una disculpa. El no multiplicarlo, ahí te va, está súper bien. ¿Qué pasa si aquí no lo multiplicas por ese factor? ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento vas a tener esa reserva de 94,134? Y se liga justo con el siguiente ejercicio que traigo preparado. ¿Alguien va a decir algo? Yo medio lo estoy pensando, pero es A ver, que dilo, sería. dilo, no pasa nada, Es no pasa que, no, nada. o sea, supongo que es cuando el factor de no devengamiento es igual a 1, o sea, cuando no pasa Justo, nada. o sea, justo, cuando el factor de no devengamiento es igual a 1, digamos que lo que hizo su compañera es que aquí le puso un 1, ¿no? Pues no lo multiplicó por ese factorcito y le da los 94,134, ¿sale? ¿En qué momento tu factor de no devengamiento es 1? Cuando no haya transcurrido. Cuando no transcurrido. ¿Y qué creen? Casualmente esta cartera inicia vigencia el 1 de enero de 2024. Entonces, ¿cuál es la fecha de evaluación que necesitamos tener para que nos dé los 94,134? Al menos un día antes, ¿no? Al menos un día antes. Al menos un día antes para que tu factor de no devengamiento te dé 1 en todas nuestras pólizas. Entonces, la reserva que obtuvo su compañera, sí la tuvo esta cartera en algún momento, casualmente, al menos, o sea, digamos, por muy tarde, el 31 de diciembre de 2023, ¿no? Y cualquier fecha anterior al 31 de diciembre, hasta ese día, esta iba a ser la reserva de esta cartera de pólizas, ¿sale? Entonces, sí, digamos que de alguna manera estaba bien, pero pues unos meses antes, ¿no? Como 6 meses antes, esa sí fue la reserva de esta cartera. Vamos a ver, creo que por aquí, ay, sí, fíjense. Y les decía que justo tenemos un ejercicio que dice, estamos parados en el tiempo cero, es decir, cuando el factor de no devengamiento es igual a 1, ¿vale? Entonces, aquí ya les estoy dando casi que la respuesta, pero ahí va, a lo mejor un poquito más para pensar. La reserva de riesgos en curso es de 455,000 pesos. El margen de riesgo es de 35,000.
La prima de tarifa a ver si me sale, es de 350,000. Los gastos de administración o el alfa es del 10%. Costos de adquisición y utilidad del 8%, del 5%. Pregunta, ¿de cuánto es el nivel de riesgo? Ya sea como yo no lo tengo preparado el resultado, lo voy a hacer aparte junto con ustedes para ver qué nos sale. Pues para que veamos. Maestra, ¿puede poner rápidamente las formulitas? Sí. Porfis. Estas las voy a pasar para acá. Como los factores o los datos están inventados, el factor les va a salir así una cosa como arriba del 100%. Comentarlo.
Vamos a ver, dice que 3.85, ¿vale? Si ese fuera el BEL de riesgo, el BEL de gasto sería la prima de tarifa por el gasto de administración. Si sumo este más este, esto sería el BEL. Esto sería el BEL de gasto y la reserva de riesgos en curso sería la suma de este más este. Bien. BEL de riesgo, BEL de gasto, prima de tarifa 4.55. Bien. Sale. ¿Alguien más llegó a los 3.85? No. Ahorita vemos cómo llegamos. ¿A qué factor de siniestralidad llegaste, Armando? Me dio 1.1. Justo arriba del 100% que les decía, ¿no? Ok. Entonces, aquí al final lo único que estamos haciendo son sumas, restas, entender qué es lo que tenemos, qué información, cómo lo obtenemos y a lo mejor esto va un poquito más allá de únicamente el cálculo de la reserva, ¿no? Generalmente o tal vez inicialmente decimos, pues lo que queremos hacer como auditores o como revisores o como lo que sea, es validar que efectivamente el monto de la reserva que la compañía te está dando es correcto, ¿no? Puede ser que el margen de riesgo esté bien calculado o que la información incluso que te estén dando es de este estilo y que no podemos o no sabemos qué factor de siniestralidad porque yo tengo el factor de mercado que descargué de la comisión y la compañía utilizó otro. ¿Cómo sé cuál utilizó? Pues no sé, tengo que investigar, tengo que rascar un poquito más de la información o incluso necesito el detalle de BEL de riesgo y BEL de gasto y la compañía, porque hay compañías que son no tan con tan buena disponibilidad, ¿no? Con el auditor que te dicen, pues yo ya te estoy dando la información y con lo que tú tienes puedes obtener los datos que necesitas, ¿no? Y efectivamente, si es una cartera o al menos esta es una póliza que no ha iniciado vigencia, entonces su factor de no devengamiento es 1, ¿sale? Eso implica que si tienes esta fórmula que está acá, pues tu prima de tarifa no devengada en el momento o en el tiempo cero, digamos que estés al tiempo cero, pues es tu prima de tarifa en el tiempo cero, no devengada, es decir, tu factor de no devengamiento va a ser 1, entonces tu prima de tarifa no devengada va a ser tu prima de tarifa siempre y cuando estés en el tiempo cero, al inicio de la vigencia de la póliza. No sabes cuándo inicia, no sabes cuándo termina, no tienes las fechas exactas, pero lo que sí sabes es que estás parado en el tiempo cero antes de que inicie vigencia la póliza. Entonces, tu prima de tarifa no devengada en ese momento es igual a tu prima de tarifa, ¿sale? Entonces, no necesitas multiplicarlo por ningún factor o implícitamente lo estamos multiplicando por un factor de no devengamiento de 1, que fue lo que vimos en el ejercicio pasado. Entonces, a todos estos le voy a quitar mi ND del no devengado porque de nuevo es la prima de tarifa no devengada en el tiempo cero es igual a tu prima de tarifa y ese dato sí lo tenemos, ¿sale? Entonces, sabemos que los 455,000 es igual a la prima de tarifa, la cual sí tengo de 350,000 por un factor de siniestralidad que no tengo más una prima de tarifa
que sí tengo 350,000 multiplicado por un alfa que también tengo, que es el 10%, más un margen de riesgo que también les estamos dando, ¿no? O que tenemos como parte de la información. Y entonces, pues a partir de esto lo único que hay que hacer es despejar, ¿no? Despejar, sabemos que esta parte es el bel de riesgo, que es lo que les estaba preguntando. Esta parte es el bel de gasto, que lo voy a poner en azulito, y bueno, este es el margen de riesgo, ¿no? Esta primera parte en rojo es equivalente a este bel de riesgo, que es equivalente a la prima de tarifa por el factor de no siniestralidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto equivale o de cuánto es el bel de riesgo? Entonces, lo único que hay que hacer es que 450,000 menos 35,000, lo estoy despejando, y todo esto también lo resto, 350 por el 10%, y eso debe de ser igual a mis 350 por mi factor de siniestralidad, ¿no? Entonces, todo esto es una operación que yo tengo que hacer. Le voy a quitar las comas para que jale mi formulita. Y entonces tengo 385 de un lado, y eso debe de ser igual a mis 350,000 por mi factor de siniestralidad, ¿no? Lo único que me queda hacer es, pues nada, ya tengo esto, este es mi nivel de riesgo, ¿no? Justo esto que está aquí es lo que estábamos buscando, lo que está en rojo. Entonces, mi prima de tarifa multiplicado por mi factor de siniestralidad es mi nivel de riesgo, ¿sale? Aquí podemos obtener el factor de siniestralidad despejando, que era la siguiente pregunta que le hacía a su compañero, y entonces va a ser igual a 385,000 entre 350,000. Y el factor de siniestralidad en este caso sale de 110 o 1.1. Entonces les quería al inicio les quería como mover, una vez que resolví el ejercicio, mover un poquito los datos para que no les saliera un factor de siniestralidad tan alto, pero bueno, pues no importa, hay veces que así sale la información. Digo, si voltean a ver un poquito los datos que tenemos como factores de mercado, los índices de siniestralidad son altos, pero nunca superan el 100%. Que superen el 100% quiere decir que la prima que estás calculando no va a ser nunca suficiente para cubrir la siniestralidad que esperas, ¿no? Entonces, si te sale algo como esto del 110%, seguro hay algo chueco dentro de la información que estás obteniendo, que estás calculando, o puedes concluir que de plano la prima de tarifa que estás obteniendo o que estás cobrando no te va a ser, pero ni cerquita suficiente para cubrir la siniestralidad, y mucho menos para cubrir los gastos de administración ni los gastos de adquisición, y no vas a tener utilidad, ¿vale? Pero bueno, ¿alguna duda de este ejercicio en específico? Profesora, ¿podría volver a poner la formulita de, bueno, del despeje de la... Sí, esas, porque ¿Está? sí. ¿Qué es lo que está aquí arriba, no? 355,000 menos los 35,000 menos 350 por el 10%. Que lo que hice fue quedarme con estos 355, que es la reserva de riesgos en curso. Estos 35,000, que son el margen de riesgo, lo paso del lado izquierdo restando. Después tengo estos 350 por el 10%, que este es el nivel de gasto, también lo paso del otro lado restando, y me quedo del lado derecho con la parte roja, que es el nivel de riesgo, y del lado izquierdo todos los demás datos que no tengo dependencia, conozco toda la información. Gracias.
De nada. Dale. Aquí, hasta aquí, ¿alguna duda? Ah, maestra, ¿podría decir cómo salió el 110%? 110% es el despeje de esto que tengo aquí. 385, ¿de dónde obtuve los 385? Es esta formulita, ¿no? Esto que está aquí, vamos a ponerlo en verdecito, es igual a este resultado, ¿vale? Y lo que hice fue despejar ahora el factor de siniestralidad. Yo sé que estos 385 es igual a los 350 por el factor de siniestralidad. Estos 350 es mi prima de tarifa por mi factor de siniestralidad, que es igual a mi bel de riesgo, ¿no? Ahora, el bel de riesgo en específico es igual a la prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad, ¿no? El bel de riesgo, voy a poner con mayúsculas, el bel de riesgo es igual a mi prima de tarifa no devengada por mi factor de siniestralidad. Y esto es lo que tengo aquí, el bel de riesgo igual a mi prima de tarifa no devengada, que en el tiempo cero es igual a mi prima de tarifa, que es 350, por un factor de siniestralidad. Ese factor de siniestralidad no está dado como parte de la información inicial o de los inputs, de los datos del problema, y entonces lo que hice fue despejarlo, dividir 385 entre los 350,000 para saber cuál es el factor de siniestralidad, ¿no? Y por acá puedes hacer la incluso validación, ¿no? A ver si es cierto. La reserva de riesgos en curso ya sabemos que es la prima de tarifa multiplicada por un factor de siniestralidad, que es el 110, que fue lo que nos salió ahorita, más un alfa, cierro paréntesis, y eso le sumo mi margen de riesgo. Esto me debería de dar los 455,000 que tengo como reserva de riesgos en curso, y efectivamente, pues sí me dio, ¿no? Gracias. De nada. ¿Dudas? Maestra, una pregunta. Sí, Esto solo es, sí, bueno, si el factor de no devengamiento solo es uno, ¿no? Porque si no fuera, bueno, si fuera diferente a uno, se tendría que morir. sí. Únicamente lo podemos hacer cuando tienes el factor de no devengamiento igual a 1, o sí lo puedes hacer en algún otro momento, pero debes de saber cuál es ese factor de no devengamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un ejercicio de los que tenemos acá, ¿sale? Que ya lo vimos completo, aquí lo vimos en orden, ¿no? Dice la prima de tarifa, inicio, fin de vigencia, el factor de no devengamiento y no sé qué. ¿Qué pasaría si tienes una prima de 48,000? La voy a poner en otro ejercicio. Tienes una prima de 48,000 pesos. Tienes un factor de no devengamiento de 0.09. Este es, lo voy a copiar tal cual porque luego trae unos decimales por ahí. Este es tu factor de no devengamiento. No te puedo dar margen de riesgo, digo, aquí no lo tenemos, pero bueno, no importa. ¿Y qué pasa si te digo que el esto es de esto? Vamos a ver qué nos sale, ¿no? La misma información, te estoy diciendo, no es cierto. ¿Qué les di aquí? Prima de tarifa y el gasto de administración. Vamos a ver. Te tengo que dar el BEL completito. Y este gasto. Si te doy estos datos, a partir de aquí podrías obtener el BEL de riesgo, el BEL de gasto y el factor de siniestralidad utilizado. Se tendría que Y hacer con debería la de ser la fórmula misma de idea. la anterior hoja,
pero diferentes despejes, ¿no? Diferentes despejes, justo, ¿no? Aquí están los datos. Esta ya no aplicaría porque no estás en el momento cero. Factor de no devengamiento, ¿no? No sabes las fechas de inicio y fin de vigencia, digo, si las tienes, obtienes el factor de no devengamiento, pero a lo mejor tienes una base de este estilo y te vaya, yo sí estoy utilizando el factor de siniestralidad correcto. Y tú vas a decir, híjole, ¿y cuál estás utilizando? Y te voy a decir, es tu trabajo saber cuál es el factor de siniestralidad porque tienes toda la información necesaria para acá. Y, y te lo juro que hay clientes que así te dicen, ¿eh? Y pues tú dime dónde está mi error. Yo estoy tomando bien mi factor. No, es que está mal porque estás tomando otro. El cliente te dice, ¿qué factor estoy tomando? No, pues el 3.87, no sé, ¿no? Ah, está, no, ese no estoy tomando, ¿no? No sé, a ver, factor de siniestralidad que dices que estoy considerando. ¿Cómo llegas a partir de estos 4 datos que tienes al BEL de riesgo, BEL de gasto y factor de siniestralidad? Según yo, sí sale, ¿eh? No, no lo he hecho, debería de salir. Si tu reserva de riesgos en curso es igual a tu BEL más tu margen de riesgo, la fórmula realmente en este ejercicio no nos funciona. Ni la reserva de riesgos en curso ni el margen de riesgo, ¿no? Pero nos puede funcionar saber que el BEL es igual al BEL de riesgo más el BEL de gasto, ¿no? BEL de riesgo más el BEL de gasto. Y sabemos también que dentro de esos dos BEL tenemos la prima de tarifa de no devengada, ¿no? Que puedes despejar porque puedes obtener algo de aquí. Puedes quedarte con eso. Creo que se me fue el internet unos minutos, pero unos segunditos, pero ya regresé. ¿Sí me... Medio trabada, pero sí se escucha. A ver, denme un momentito. Creo que ya. ¿Me escuchan bien? Sí, yo lo escucho Sí, bien. creo Sí, que profesora. ¿Verdad? Va, súper. Les decía, el BEL es igual al BEL de riesgo más el BEL de gasto, ¿sale? El BEL de riesgo tiene implícito o se obtiene siniestralidad, ¿no? Para la prima de tarifa no devengada por el factor de siniestralidad. Y el BEL de gasto también lo obtiene prima de tarifa no devengada, pero multiplicada por un porcentaje de gastos o un alfa, o como lo quieran llamar, ¿sale? Eso es igual a la prima de tarifa no devengada. Bueno, vamos. Esta prima de tarifa no devengada sí la tienes, ¿no? El factor de siniestralidad es el que nos hace falta, pero la prima de tarifa sí la tienes, el gasto de administración sí lo tienes, el BEL sí lo tienes, todo lo tienes, menos
el factor de siniestralidad. Ese es el único dato que no tenemos. Pero si tenemos todas las demás, la demás información, podemos obtener el factor de siniestralidad y puedes obtener el BEL de gasto y puedes obtener el BEL de riesgo, ¿no? Con esta formulita. Esta es la que sería tu guía. Pregunta, ¿de cuánto es el BEL de cuánto es el BEL de gasto y de cuánto es el factor de siniestralidad sin ver el ejercicio pasado, ¿no? A partir de esta información. Profesora, de factor de siniestralidad tengo 1.38. 1.38. De Bell de riesgo 3127.91. Ujú. 209.08, o bueno, 09, redondeando. 200, ¿qué, perdón? 209.09. 09. De BEL de gasto, ¿no? Sí. Ahora, en teoría, si esta información la tomamos de este ejercicio, deberíamos de llegar a los 68.71, sí a los 219, pero nuestro factor de siniestralidad, BEL de riesgo 117, ¿me dijiste BEL de riesgo 3127 o 3117? 27. Ok, vale, entonces estos datos, medio que hay algo ahí chueco, ¿no? Vamos a ver qué son. Aquí alguien también me puso 72, 72, que ya nos equivocamos, ok, este dice que siempre no, sale. Ok, vamos a ver contra estos resultados, ¿sale? Nuestra guía, o sea, lo hicimos en este primer ejercicio, lo hicimos de la información básica, ¿no? Al cálculo de la reserva y ahora del cálculo de la reserva, o más bien del BEL, perdón, hacia atrás, ¿no? Para ver, para validar. Entonces, vamos a ver qué tenemos. La prima de tarifa no devengada, esa sí la podemos obtener, ¿no? Prima de tarifa no devengada es igual a los 48 por el punto 09%. Ojo, este número no le vayan a poner punto 09 por 09. Puede ser ahí que haya una pequeña diferencia. Yo lo que hice fue copiar tal cual el factor de no devengamiento que obtuvimos de aquí. O sea, copié este, que es la división de los 19 días entre los 210, posiblemente eso haga que tengamos una variación entre el resultado que le salió y el que debería o que esperamos que nos salga, pero Fue ojo eso. con esto, ¿no? Sí, Sí fue eso, ¿no? Sí, justo, qué bueno. Sí, es Pero al que final, lo estoy haciendo con Sí, la calculadora. ok, sí, yo ok. también, ese también.
Ok, va. Entonces, bueno, con eso ya nos salió, les debió de haber salido los 68.71 en ceritos tal cual, porque aquí no tenemos decimales, ¿no? Entonces, ok, aquí los resultados se van a arreglar. Para los que no llegaron al dato, ok. El BEL, entonces, es la prima de tarifa no devengada, la cual ya tenemos aquí, y sabemos de cuánto es el BEL. Si yo copio esta fórmula, la pego aquí y digo, pues mi BEL, sustituyo, ¿no? El BEL va a ser, pues más, lo voy a despejar, a hacer el despeje de una vez. Lo que me interesa realmente es saber este dato, ¿no? Que es el BEL de riesgo, para después despejar el factor de siniestralidad. La prima de tarifa no devengada, es más, el BEL de gasto ya lo puedes sacar, ¿no? Este es el porcentaje de gastos de administración. Este es el porcentaje de gastos de administración. Esta es la prima de tarifa no devengada. Por lo tanto, tu BEL de gasto es tu prima de tarifa no devengada por tu porcentaje de gastos de administración y listo, ¿no? Ahora, si ya sabes que el BEL es la suma del BEL de riesgo más el BEL de gasto y ya tienes el BEL y tienes el BEL de gasto, entonces puedes obtener el BEL de riesgo. El BEL de riesgo es este BEL total menos el BEL de gasto, ¿no? 3,117. ¿De cuánto es el factor de siniestralidad? El BEL de riesgo, ¿cómo obtienes el BEL de riesgo? Pues es la prima de tarifa no devengada por un factor de siniestralidad. Y tú ya tienes el BEL de riesgo aquí, ¿no? Entonces, y tienes la prima de tarifa. Si despejas y divides el BEL de riesgo entre la prima de tarifa, BEL de riesgo que ya obtuviste anteriormente entre tu prima de tarifa, vas a llegar a que el factor de siniestralidad es 68.71, que es exactamente el que ya traíamos inicialmente en este ejercicio, ¿no? Entonces, lo único que haces es jugar con las fórmulas, ver qué tienes, ver qué datos ya puedes obtener a partir de la información que tienes, o sea, es jugar un poquito con las fórmulas, ¿no? Y de nuevo, no estamos haciendo más que divisiones, multiplicaciones, sumas y restas, nada más, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perdón, profesora, ¿podría poner su fórmula de la prima de tarifa no devengada? Es que no sé qué hice mal. Copiar mal el factor de no devengamiento. Sí, yo creo que sí. También lo pueden obtener como la división entre 19 entre 210, ¿no? 19 entre 201, perdón, entre 201. Sí, disculpe, es que creí que lo había puesto directamente en lugar de No, copiarlo. lo copié y lo pegué en valores, pero como lo copio con el teclado y lo pego, entonces no ven cuando le pongo copiar y pegar, pero ahí está la diferencia que teníamos Maestra, varios de nomás de ustedes. pura duda, ¿podría ponerle 0.09? Por favor. 0.09. Así llega el 0 al 72.40. No, 41 redondeando. Ok. Ok. Sí, era mal el factor de bueno, sí, que Sí, no lo tenía aquí lo así del tal cual. factor, ¿no? Ajá. Ajá. Sustituye en el factor de no devengamiento 19 entre 201. ¿Por qué? Porque son justo los días no transcurridos, los días totales del ejercicio pasado, ¿no? Entonces, con eso ya te va a salir exactamente estas cifras Ok, para gracias, que no maestra. tengas diferencia ahí en los decimales y no los tengas que copiar. Ah, ¿dudas? Yo que quería llegar a importes recuperables, pero vamos a ver por lo menos un ejercicio de importes recuperables. ¿Dudas? No, listo. No, claro, como el agua. Eso. Así quiero que me contesten en el examen, ¿eh? También así, cualquier No, en el cosa. examen se me olvida. Todo, si se dan cuenta, todo es como mera lógica, ¿no? Por ahí me dicen, ay, maestra, ya está. Los ejercicios son muy fáciles, pero ya en la vida real
algo siempre es diferente, ¿no? Entonces, yo sí intento como, de verdad, como que todas estas bases, los cálculos, todo es información que me va llegando reciente así de la compañía y se los paso, ¿no? Entonces, está padre, porque así sirve que me ayudan a hacer mi trabajo. Ok, le voy a poner reserva de riesgos bueno, esto va a ser ver de riesgos en curso. Fue reserva de riesgos en curso 5.3.5, que nos habla específicamente del método estatutario para la reserva de riesgos en curso y la reserva de OPC. 5.3.5 está por acá abajo. Este capítulo tiene un chorro de formulitas. Y entonces llegamos a la parte de importes recuperables de reaseguro. Para los importes recuperables de reaseguro es, si yo se los tuviera que explicar en palabras bonitas, entendibles, la reserva de riesgos en curso es la reserva que la compañía debe de tener para cumplir sus obligaciones de manera, digamos, total o al directo. Es decir, si emite una póliza, en este caso de 48,000 pesos, con ciertos supuestos, su reserva de riesgos en curso, o al menos su BEL, tendrá que ser por ahí de 3,400 pesos, ¿no? Más un margen de riesgo. Eso es porque tienen un negocio directo y la compañía emite, acepta el riesgo y dice, bueno, te cobro 48,000, de los cuales, con los supuestos que yo tengo, debería de estar guardando cerca de 4,000 pesos de reserva a la fecha de evaluación, ¿no? Entonces es más chiquitita porque ya casi el factor de no devengamiento es pequeñito, pero ya estábamos al final de la reserva, de la vigencia de la póliza. Pero bueno, la reserva de riesgos en curso es el monto que la compañía necesita guardar para poder hacer frente a las obligaciones futuras que espera tener en todavía la vigencia de las pólizas que tiene a la fecha de evaluación. ¿Sale? Los importes recuperables, así como vimos que acepta un riesgo y de ese riesgo por medio de contratos de reaseguro los transfiere a las reaseguradoras, la compañía dice, oye, pues yo tengo que guardar, sí, cierto monto de reserva, pero no debería de estar guardando la reserva equivalente a todo el riesgo o a toda la suma asegurada que yo acepté. ¿Por qué? Porque parte de ese riesgo lo tiene alguien más que no soy yo, ¿sale? Entonces, no debería de estar guardando la reserva completa. Debería de guardar menos porque la reserva completa está ligada a la suma asegurada total o al riesgo total que acepté. Pero parte de ese riesgo, sí entiendo que hay un contrato directo con la aseguradora, que diga con el asegurado por medio de una póliza, pero no todo el riesgo me lo estoy quedando yo, se lo estoy pasando a alguien más. Por lo tanto, o parte de esa reserva debería de la mandando también al reasegurador, y no es tampoco que le mande la reserva, ¿no? Sino que yo, aseguradora, calculo a cuánto equivale esa reserva de riesgos en curso que estoy cediendo, del riesgo que estoy cediendo, y lo que voy a hacer es una resta, ¿no? Entonces, si yo tenía que reservar 100 pesos por una póliza directa o total, y digo directa porque, digamos, por el riesgo completo, tal vez estoy cediendo el 50% del riesgo, y en lugar de guardar 100 pesos, únicamente debería de guardar 50 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la mitad del riesgo la tiene otra persona, más bien la tiene otra compañía que no soy yo. Sí debo de tener presente, más bien no debo de perder de vista los 100 pesos que me deben de hacer frente al riesgo original, pero únicamente me debería de quedar con 50 pesos porque los otros 50 pesos los debería de estar reservando la compañía a la que le cedí el riesgo, ¿sale? Ese monto, esos 50 pesos que le cedo,
más bien esos 50 pesos que están ligados a la suma asegurada cedida, es decir, del riesgo que le estoy pasando al reasegurador, le vamos a llamar importes recuperables de reaseguro. Es decir, son los montos de reserva que la reaseguradora va a tener por el riesgo que le estamos mandando, ¿sale? Esos importes recuperables están presentes en la reserva de riesgos en curso, en la reserva de IBNR y en la reserva de OPC o de obligaciones pendientes de cumplir. Que recuerden, por ahí vimos en alguna de las clases que la reserva de OPC no es más que sumar todos los siniestros que me ocurrieron menos todo lo que ya pagué, lo que me queda pendiente de pagar, esa es mi reserva de OPC o siniestros pendientes de cumplir, ¿sale? Es una reserva que nosotros llamamos operativa porque realmente no hay ningún supuesto detrás de ese, no es más que tomar los siniestros que me llegado, que me reclamó, decir cuánto ya pagué, ¿por qué los pagué? Pues porque ya vi que sí aplicaba, que no aplicaba, pero ya no debo nada, ya no tengo esa obligación, ya saldé mis deudas, pero tengo unas deudas que todavía no he podido pagar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el asegurado no ha venido a cobrar el cheque, porque el asegurado, porque el siniestro está en revisión, porque el asegurado me está pidiendo un monto mucho más grande de lo que estaba cubriéndose, lo que sea, ¿no? Pues son siniestros que yo compañía conozco que por alguna razón no he pagado. Esa reserva de obligaciones pendientes de cumplir que se registran en la cuenta 2121, los debes de tener, más bien tienen ligado un importe recuperable de reaseguro de la reserva de OPC, ¿sale? La reserva de IBNR, es decir, los siniestros o la reserva ligada a los siniestros que al día de hoy o a la fecha de evaluación ya te ocurrieron, pero que no conoces, también tienen ligado un importe recuperable de reaseguro que se calcula de cierta forma en función a la reserva de IBNR que todavía no hemos visto. La reserva de riesgos en curso, que ya la vimos el día de hoy, en función a cuánto le estás mandando al reasegurador, también puedes calcular esa reserva, ¿sale? La reserva de fianzas en vigor que vimos el día de ayer, esa reserva también tiene importes recuperables de reaseguro, ¿sale? La idea del cálculo para todas las reservas es prácticamente la misma. Cambia algo por ahí, depende, hay cierta, para mí, cierta lógica y de por qué tal variable sí consideras y cuál variable no consideras, ¿sale? En la CUS, entonces, en el 535 te dice que como parte del método estatutario, es decir, el método estatutario es el método que la comisión te dice que vas a utilizar. Si tú no tienes un método, porque tienes información suficientes, no tienes nada suficiente porque a lo mejor eres una compañía de nueva creación o porque tienes una compañía con muy pocos datos y no tienes siniestros y no tienes nada para crear tus propios supuestos, puedes ocupar esta metodología y entonces estará basada en el método estatutario o incluso decimos que es el método estatutario, ¿sale? Entonces, para el cálculo de los importes recuperables de la reserva de riesgos en curso y de obligaciones pendientes de cumplir, es decir, de los dos, se va a calcular de la siguiente manera y específicamente para la de riesgos en curso, vida, daños y accidentes y enfermedades con temporalidad menor o igual a un año, el cálculo de la reserva es la siguiente. ¿Por qué hacemos especificación en la temporalidad? Porque por ahí hay ciertos ajustes o ciertas consideraciones adicionales que hay que tomar en cuenta cuando estamos con reservas de productos de más de un año. Pero si a nosotros nos queda claro cómo funciona a corto plazo o los productos que tienen una temporalidad de un año o menor, eso lo puedes mapear y te va a hacer sentido en el momento en el que te toque calcular importes recuperables de algún producto de largo plazo. Entonces, para mí es suficiente que veamos corto plazo, que lo entendamos, que hagamos un chorro de ejercicios, que les quede claro como el agua, como todo lo que hemos visto hasta ahorita, a meternos a algo más después, ¿va?
¿Cómo vamos a obtener estos importes recuperables de la reserva, ojo, de la reserva de riesgos en curso, ¿sale? De corto plazo. Todo lo que hemos visto es corto plazo, ¿no? ¿Sabemos calcular el factor de no devengamiento para pólizas mayores a 1 año? Sí, pero la metodología que hemos visto ahorita es para corto plazo. Importes recuperables de la reserva de riesgos en curso es igual a la reserva de riesgos en curso menos los gastos de administración. Estos gastos de administración es igual al alfa por la prima no devengada, prima de tarifa no devengada, es decir, el BEL de gasto, multiplicado por un RC y un FCR. ¿Qué es eso? Todavía ahorita lo vamos a ver, pero antes de ver qué es, quiero que me digan ¿qué parte de la reserva es esto que está en paréntesis? De las fórmulas que acabamos de utilizar. Si a la reserva de riesgos en curso le quitas el margen de riesgo y le quitas los gastos de administración que están definidos como el alfa por la prima de tarifa no devengada, es decir, el BEL de gasto, ¿con qué nos quedamos? El BEL del riesgo. El BEL de riesgo, ¿sale? Entonces, en otras palabras, lo que te está diciendo esta formulita es tus importes recuperables de reaseguro de la reserva de riesgos en curso es igual al BEL de riesgo, que es esto que está aquí, lo que está en paréntesis. Aquí, lo que está en paréntesis es el BEL de riesgo multiplicado, ahora sí, por algo que ya se llama RC. Y la RC es el porcentaje de reaseguro cedido en contratos que implican transferencia cierta de riesgo. Y no sé si lo recuerden, pero en algún momento, en alguna clase les decía que los contratos proporcionales, como cuota parte y excedentes, son contratos en los que conoces cuánto del riesgo le estás transfiriendo a la reaseguradora, porque desde el inicio dices, te voy a pasar el 50%, te voy a pasar el 70%, o te voy a pasar tantas líneas o tantos plenos o tantas, eran tantas líneas, pero al final lo podíamos traducir en un porcentaje, ¿no? Que iba cambiando en excedentes, iba cambiando según la póliza, que va en función según la suma asegurada, pero al final es un porcentaje que desde el inicio, cuando tú emites la póliza, ves que cae en ese contrato de reaseguro y tú sabes si le estás transfiriendo el 50%, el 60%, el 5%, el 20% o el 25.77% de la suma asegurada al reasegurador. Entonces, los contratos proporcionales, como el cuota parte y los excedentes y las combinaciones de estos contratos, son contratos de reaseguro con una transferencia cierta de riesgo. ¿Por qué cierta de riesgo? Porque yo desde el inicio conozco y sé y estoy segura que le voy a transferir algo al reasegurador. En cambio, los no proporcionales, que todavía no los hemos visto, pero veíamos por ahí sus características, son aquellos contratos para los cuales no sabes si al final de cierto tiempo le vas a transferir algún riesgo o no a la aseguradora o reaseguradora, porque va en función a la siniestralidad y necesitas que haya siniestros para después analizar si te volteas con el asegurado, con la reaseguradora y le cobras o no le cobras. Entonces, esos contratos donde no sabes si le vas a transferir riesgo o no al asegurado, porque a la reaseguradora, perdón, porque no sabes si va a suceder el siniestro o no, no tienes una transferencia cierta de riesgo, ¿sale? Esa es la lógica. Entonces, nuestros contratos, afortunadamente nosotros ya vimos contratos que sí hay transferencia cierta de riesgo y entonces esa variable RC es ese porcentaje que vas a utilizar para esa transferencia. Es decir, si tienes un cuota parte 20-80 donde retienes el 20% y cedes el 80%, nuestra RC, es decir, nuestro porcentaje de reaseguro cedido va a ser el 80%, ¿sale? Entonces va en función a nuestro esquema de reaseguro, ¿sale? Si cedemos el 50%, nuestra RC o nuestro porcentaje de reaseguro cedido va a ser el 50%. Si estamos cediendo el 25%, lo tenemos que multiplicar nuestro BEL de riesgo, únicamente nuestro BEL de riesgo para la reserva de riesgos en curso, por el 25%, por el 70%, por el 80%, por el 10%, por el porcentaje que sea
que esté cedido, ¿sale? Y tiene sentido. Tomas únicamente el BEL de riesgo, que es, me voy a regresar un poquito. El BEL de riesgo, que es el monto promedio esperado, estimado por la compañía, que vas a utilizar para cubrir, como su nombre lo dice, únicamente el riesgo que vas a tener. ¿Qué va a ser el BEL de gasto? La estimación promedio de la compañía que calcula para cubrir el gasto que está ligado a esa póliza, ¿sale? ¿Qué le transfieres al reasegurador? Al reasegurador, ¿se acuerdan que por allá platicábamos de las comisiones y de los costos de adquisición y de bla, 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 que la compañía, la reaseguradora te regresa la comisión cuando veíamos lo de la transferencia de cartera? En este caso, lo que le transfieres al reasegurador únicamente es el riesgo que tienes. El reasegurador no se va a meter en el tema administrativo. La administración te la quedas tú como aseguradora. Por eso lo que haces es cobrarle cierta comisión cuando haces el trato de los contratos proporcionales o en tus contratos de reaseguro, ¿no? Por eso únicamente nos quedamos con el BEL de riesgo de nuestra póliza, supongamos de los 48,000. Solamente nos quedamos con el BEL de riesgo y ese BEL de riesgo decimos, al reasegurador le vamos a mandar el 20%, el 50%, el 70%, el 80%, el 90% de ese BEL de riesgo, es decir, de lo que yo, aseguradora, espero que estimé que voy a utilizar para cubrir el riesgo, está en función del riesgo total, ¿no? De la suma asegurada total, de la suma asegurada original, de la prima original. Pero como hay una parte que le voy a transferir al reasegurador y son contratos proporcionales, entonces de ese nivel de riesgo, si el reasegurador participa en X porcentaje, ese mismo porcentaje de mi nivel se lo voy a transferir. Más de que se lo transfiera, lo voy a calcular yo, aseguradora, y lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en lugar de necesitar 4,000 pesos de nivel de riesgo o 3,000 pesos de nivel de riesgo, si yo estoy transfiriendo de mi riesgo total la mitad, únicamente voy a necesitar quedarme con la mitad, ¿sale? Esa es la lógica que hay detrás de la fórmula. Ahora, hay otra variable que se encuentra aquí, que es este FCR. Este FCR se llama factor de calidad de reaseguro. Y lo que te dice la norma es, oye, sí está bien bonito, hermoso, precioso, que tú digas que el 50% del riesgo lo tiene la aseguradora porque tienes un cuota parte 50-50 y la mitad se lo queda ella y la otra mitad se queda tú. Pero ¿qué crees? Que existe una probabilidad así pequeñitita de que el reasegurador no te cubra o caiga más bien en incumplimiento por alguna razón, ¿sale? Porque por la crisis mundial, porque se le fue la luz, porque se fue a la quiebra, porque no te contesta, porque no sé, ¿sale? Entonces, la normativa te dice, sí, está súper bien que calcules de tu nivel de riesgo, que ya sabemos todos cómo funciona, que la mitad se vaya al reasegurador, también está súper bien, pero puede ser que el reasegurador no te cubra y tú inicialmente dijiste que de los 4,000 pesos que necesitabas, la mitad son del reasegurador y la mitad son tuyos. Tú registras eso en tus estados financieros, te quedas al final únicamente reservando 2,000 pesos porque esos 2,000 pues, están ligados al riesgo que tú te quedaste, al nivel de riesgo que calculaste, porque únicamente absorbes o lo que quieres es pues guardar menos, ¿no? En tu cartera quieres menos dinero porque no necesitas todo porque hay una parte que se va al reasegurador. Entonces, la comisión dice, oye, de esos 50 que tú dices que son, o de ese 50% del nivel de riesgo que tú dices que va al reasegurador, o sea, ya vamos en esta parte, una parte quédatela tú. O sea, considera que sí te tienes que quedar con el 50% de ese nivel de riesgo, pero quédate con un pedacito más por si algo pasa, ¿sale? Ese factor de calidad de reaseguro
se calcula como 1, y me voy a ir acá más abajo, el factor de calidad de reaseguro se calcula como 1 menos algo que se llama probabilidad de incumplimiento, ¿sale? El factor de calidad de reaseguro se debe determinar como la diferencia entre la unidad, es decir, entre 1 y la probabilidad de incumplimiento. Me van a decir, ¿qué es eso de probabilidad de incumplimiento? No se preocupen, la comisión también dice, ¿no sabes cuál es la probabilidad de incumplimiento? Ve al anexo 8.20.2, le das clic y entonces te aparecen las probabilidades de incumplimiento que las compañías van a tener. Y entonces aquí todas las compañías reaseguradoras están, no sé si alguien ha escuchado por ahí de estas calificadoras que son Standard & Poor's, AM Best, Fitch, Moody's, HR Ratings. Son calificadoras a nivel mundial, así como las Big Four a nivel mundial, también hay estas calificadoras y entonces, se lo estoy platicando, esta información vale millones. Entonces está muy explicadito que seguramente si vas y lees como las fórmulas, a lo mejor no te hacen tanto sentido, ¿no? Pero este factor de calidad de reaseguro, que es 1 menos la probabilidad de default, esta probabilidad de default está en función a las calificaciones que las calificadoras le asignan a cada compañía. Entonces, van con Allianz y dicen, a ver, Allianz, realmente no sé si todas las calificadoras van con todas las compañías, ahí desconozco cuál es exactamente el proceso, pero lo que sí sé es que cada calificadora publica en su página de internet las calificaciones de las compañías a las que les hizo el análisis. Obviamente, la compañía, por ejemplo, Allianz, GNP, Mapfre, no sé, todas las reaseguradoras tienen que compartir cierta información a estas calificadoras o al menos a una calificadora, ¿sale? Y entonces, Standard & Poor's son calificadoras reconocidas mundialmente con base en la información que les pasó las reaseguradoras, hacen un análisis de situación financiera para ver qué tan estables, qué tan buenas, qué tan lo que sea son estas calificadoras, son estas compañías. Y al final califican con diferentes métricas, ¿no? Entonces, Standard & Poor's califica con AAA, su mejor calificación, A más, AA y AA menos, su segunda calificación, A más, A y A menos, la siguiente calificación, y la peor calificación te da una triple C o algo así. Lo más feo que puedes obtener es una triple C, ¿sale? AM Best califica con una A y 2 más a su mejor compañía y va bajando la calificación de esta manera. Y así Fitch, Moody's y HR Ratings, ¿sale? Creo que por acá le podemos dar algo así como ver completo, contenido. ¿Dónde está el ver completo? Acá está, ver completo. Voy a parar tantito la presentación, les voy a compartir toda mi pantalla y entonces es esta, ¿sale? Ahí le pueden dar completo, se pueden ir al anexo 8.20.2 y entonces están aquí las calificadoras, ¿sale? Supongamos que su compañía tiene un contrato de reaseguro con Allianz y Allianz está calificada por Fitch y Fitch le da una calificación a Allianz de AA. Entonces tienen que ir al cuadrito, tienen que ver cuál es la calificadora de la compañía reaseguradora que está en su contrato de reaseguro. Se dan cuenta que Fitch en su página de internet publica que Allianz tiene una calificación de AA y entonces se van después a su anexo 8.20 y dicen la probabilidad de incumplimiento de Allianz es de 0.05%. Eso está increíble porque entonces si tengo
voy a seguir en el mismo ejercicio que trabajamos al último. Si tengo una prima de tarifa de 48,000 pesos y a lo mejor tengo una suma asegurada de 300,000 pesos, donde tengo un contrato cuota aparte 2080 y además mi reaseguradora, dijimos que era Allianz, que fue calificada por, dijimos, Fitch. La calificadora es Fitch. Y Fitch asignó una calificación de, dijimos, AA. Entonces, la probabilidad de default es de 0.05%. 0.05%. ¿Sale? Todo esto, aquí es donde se une el reaseguro con todo lo que vimos las clases anteriores. ¿Sale? Y entonces, nuestra fórmula de importes recuperables de reaseguro, dijimos o vimos que era igual a la reserva de riesgos en curso menos los gastos de administración, que también los conocemos o ya vimos que era por ahí la prima el alfa por la prima de tarifa no devengada, es decir, lo que nosotros hemos visto en la clase que se llama BEL de gasto, menos el margen de riesgo multiplicado por el porcentaje o el reaseguro cedido multiplicado por el factor de calidad de reaseguro. ¿Sale? Esta es la fórmula nuevecita que acabamos de ver ahorita. Es que lo que platicábamos es que todo lo que está en paréntesis es igual al BEL de riesgo multiplicado por el reaseguro cedido, es decir, en otras palabras, es el porcentaje de cesión que estamos mandando por el factor de calidad de reaseguro, pero el factor de calidad de reaseguro también acabamos de ver que es igual a 1 menos la probabilidad de default, ¿sale? Y para terminar con esta información, para terminar con la clase, con esta información podemos obtener el importe recuperable de reaseguro ligado a nuestra reserva de riesgos en curso. Ojo, en este ejercicio no sabemos cuál es completo la reserva de riesgos en curso porque no les di un margen de riesgo. Pero como ya analizamos que todo esto es el BEL de riesgo, el BEL de riesgo sí lo tenemos y tenemos que era este que estaba aquí, ¿no? El BEL de riesgo son 3,117 y entonces podemos ocupar esta formulita. Los importes recuperables de reaseguro es igual al BEL de riesgo, que son 3,117.59, multiplicado por el porcentaje de cesión, y yo les estoy diciendo que es un cuota parte 2080. Eso quiere decir que ¿cuánto estamos cediendo? Si tenemos un contrato cuota parte 2080, ¿cuánto retenemos y cuánto cedemos? El 80%. El 80%, ¿sale? Lo multiplicamos entonces por el 80% y lo multiplicamos por el factor de calidad de reaseguro que ya sabemos que es 1 menos la probabilidad de default. Y nuestra probabilidad de default es 0.05%. Es decir, la probabilidad de que el reasegurador no me cubra es del 0.05%, que está en función a un análisis que una calificadora, en este caso Fitch, por medio de una calificación, le asignó a Allianz, que es nuestro reasegurador, y entonces los importes recuperables son 2,492.82 pesos de este ejercicio. ¿Sale? ¿Dudas? No, creo que no. No, profesor. Vale. Entonces, quería que termináramos el ejercicio de importes recuperables. Digo, esto fue así como más platicadito, ¿no? Para que vean de qué se trata. No se preocupen,
Recuerden, esta materia está llena de cosas prácticas, vamos a tener bases de datos, vamos a calcular importes recuperables. Esto es únicamente de reserva de riesgos en curso, pero tenemos una base de fianzas en vigor, que era justo la que trabajamos el día de ayer, con montos afianzados de muchas compañías reaseguradoras. Esto es cómo se ve el importe recuperable cuando tenemos una sola compañía reaseguradora, pero en la vida real podemos llegar a tener 20 reaseguradoras ligadas a un solo riesgo, ¿no? Entonces, nos vamos a meter en ese cálculo, que vamos a ver qué es lo que sucede cuando más de una calificadora asigna calificaciones